crecimiento y sobrevivencia de alevinos de Oncorrinquis miquis, utilizando harina de clorela peruviana, en el alimento extruido en el centro piscícola El Ingenio. Lo dejamos. Le damos la palabra. Acuicultura mediana y gran escala en cuanto a producción. ¿Por qué? Porque produce más de 150 toneladas al año. Este centro de producción tiene todas las fases biológicas, desde reproducción, larvas, alevinos, juveniles, reproductores y así sucesivamente. Seguimos. Por favor, seguimos. Bien, la acuicultura en el mundo está cada vez creciendo. Últimamente la institución Fisher 2016 menciona ya 110 millones de toneladas de producción de alimentos acuícolas. ¿Qué está significando eso? Está significando que el consumo per cápita por habitante ya no es 20, ya posiblemente esté con 21. Estamos esperando a ver qué resultados publica la FAO. Y eso es importante. Entonces, tenemos primordial la carne, y eso es sano realmente, con una proteína barata para la población en general en el mundo. Sobresale estos 110 millones en razón de dos principios o dos características básicas: lo que es la reproducción y la alimentación. En este caso, este trabajo está abocado a la alimentación. Para producir esas 110 millones de toneladas se necesita bastante alimento. Y en ellos es ya la harina de pescado, pensamos harina de pescado, pero también ahí hay que incluirlos otros alimentos suplementarios funcionales, como es la clorela peruviana, una microalga es marina. Y estamos observando nosotros que estas microalgas tienen realmente su calidad y expansión. ¿Por qué? Por sus grupos funcionales que pueden ser agregados. Y tenemos que nos va a favorecer bastante al bienestar para todas las especies en cultivo, y nos puede dar una máxima resistencia frente a patologías y también una buena calidad de producto final para el consumidor, lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Muchas publicaciones ya se han dado con estas microalgas y dados para varios tipos de especies acuícolas, ¿no? Ojo, también ya para bivalvos y último ya para los peces, en el cual dominan estudios de carácter estrictamente nutricional en acuicultura y en ecología, ¿no? Eso es bastante rescatable. Tenemos nosotros a este gran autor, Pedro Cañabate, en el cual hace bastante la historia y conservación de uso de microalgas, ¿no? Y este señor es pionero en apostar por el procesamiento de microalgas para ampliar su espectro en la utilización en acuicultura. Ya han sido utilizadas las microalgas, por ejemplo, ya en las tilapias, más que todo, por ejemplo, la clorela SP. Clorela tiene varias especies, cerca de 40 especies. La más difundida es la clorela vulgaris, pero en la clorela peruviana no hay trabajos específicos. ¿Y de dónde es esa cepa clorela peruviana? Es de acá, de lagunas de acá del sur, de Chilca, ¿no? Y también abajo tenemos un trabajo, el efecto de la incorporación algal en el crecimiento, supervivencia y en la carne en Oncorrinquis miquis. Cabe referir que no es solamente la microalga o la clorela, sino existen varias especies en el cual ha dado un éxito adecuado para este trabajo. Bien, entonces acá tenemos enmarcado realmente los alevines,
¿Cuál fue en sí la hipótesis? Los parámetros de crecimiento de alevines de tercera campaña en Oncorrincos Mickey muestran niveles óptimos de respuesta a la inclusión de clorela peruviana adicionados en la dieta durante julio a noviembre de 2017. El objetivo básico fue evaluar el efecto de la inclusión dietaria de clorela peruviana durante la fase de alevinaje de tercera campaña en Oncorrincos Mickey en el Centro Piscícola El Ingenio adicionados a una dieta control sobre los parámetros de crecimiento. Acá vale resaltar cuando se menciona alevinaje de tercera campaña, estamos hablando de cuando hay el primer desove de padres en el cual ha habido la reproducción, se llama de primer alevinaje. Al siguiente año nuevamente pasa a un segundo año, es segunda campaña, y de tercer año ya de reproductores, tercera campaña. Esto ha sido realizado entonces en el tercer año, ¿ya? La metodología realmente ha sido un diseño completamente al azar en 4 tratamientos. Estamos observando acá a cada uno de los tratamientos. El primero fue el control, que es el alimento extruido de la marca Neltrich 200 para los 3 tratamientos. El T2, el alimento extruido más 2.5 de clorela para el 3, el alimento extruido más 5% y el T4 extruido más 7.5%. ¿Dónde fueron realizados? Acá estamos viendo las artesas, ¿no? Las artesas de vidrio que está en la primera sala de incubación, y estas fueron alimentadas con agua de buena calidad de primer uso del manantial, ¿no? Y fue un éxito para realizar este trabajo porque este centro piscícola, como les menciono, uno de los autores es el biólogo Martín Silvera, en el cual me proporcionó los alevinos y también la infraestructura con todos ellos, ¿ya? Cabe referir acá, les menciono la composición de la clorela peruviana. Estamos viendo proteínas 36.5%, carbohidratos 29%, cenizas 22%, grasa 3.3%, humedad 8.3%, plomo 21.31%, cadmio 0.05% y mercurio 0.2%. Cabe referir acá, la mayoría de las clorelas tienen plomo, pero en bajo porcentaje, ¿no? Bien, acá, la composición química de las dietas, se le hizo los análisis respectivos, ¿no? Y veamos nosotros que la dieta control, con proteína cruda 50.3, cenizas 13, humedad 9 y 0.34 de plomo. Tratamiento 2, las proteínas 41, tratamiento 3, 40, tratamiento 4 con 41. Cabe referir acá, estas proteínas, miren, muy inferiores al alimento extruido, pero estas cumplen con todos los requisitos exigidos para una especie acuícola, ¿no? Estos, aunque debería ser mayor, pero acá hay una pequeña interferencia con el plomo, con las proteínas. ¿Qué hace el plomo en las proteínas? No cuantifican cuando el plomo hay presencia, se juntan con las proteínas y no son evaluados en su porcentaje. De ahí que disminuye ese valor. Bien, tenemos los alevinos con el mínimo 0.122 de peso y de talla 24.21. Alevinaje hasta, según las recomendaciones de Produce, es solamente hasta una talla de peso de 13.2 a talla de 100 milímetros .1, ¿no? Calidad del agua con estas condiciones que ya les he indicado. Ahí tenemos las artesas. Toda esta fase de alevinaje nos costó 120 días, ¿no? Y con apoyo de los equipos de control de calidad, los multiparámetros, ¿no? Bien, se midieron los parámetros biométricos como es incremento en peso, tasas de crecimiento, la calidad del agua, el factor de condición, factor de conversión y la eficiencia alimentaria.
Bueno, acá todo el proceso que se nos dio y le estamos dando para preparar esas dietas, ¿no? Todo un proceso, y cualquiera de ustedes pueden visitar al laboratorio 220 y ahí lo tenemos este trabajo, ¿ya? Este proceso. Bien, los resultados. En cuanto a la calidad del agua, tenemos que para esta fase de julio a noviembre estamos hablando nosotros de estiaje para la sierra. Todos estos factores de oxígeno, CO2, amonio, nitritos, fosfatos, alcalinidad total, dureza y materia orgánica realmente cumple con las límites permisibles, lo que es para un cultivo de alevinaje. Cabe referir acá el oxígeno, bastante se mantiene más de 7 por el intercambio de agua que se da. 3.5 hasta 6, hasta 7 ha llegado de intercambio de recirculación dentro de estas artesas. Entonces acá no se necesita poner oxigenador, nada, porque ha sido in situ. Y el resto de factores normales. Y acá también tenemos de cuidado del amonio, que es uno de los gases que podría provocar algún intercambio, pero todos en menores valores, ¿no? Bien, en cuanto a los parámetros de crecimiento, veamos nosotros de que en el control T1 realmente bastante satisfactorio, ¿no? Llegó incluso una longitud inicial de 24 para terminar en 100 milímetros, ¿no? Con su error de estándar. Una ganancia de peso de 13.08, una tasa específica de crecimiento en porcentaje durante los 120 días 3.8, bastante satisfactorio, y el factor de condición al menos un poco menor a la del T2. El tratamiento 2 es la más adecuada. Vean ustedes, en una longitud solamente alcanzó hasta 81, el tratamiento 3, 83 y tratamiento 4, 82. Veamos acá casi de T3 y T4 con resultados bastante significativos. Quiere decir entonces que acá el alimento funcional de clorela peruviana sí ejerce efectos sobre estos parámetros de crecimiento. Y acá veamos en cuanto a los pesos medios, el incremento desde el inicio de julio se fue progresivamente con esa diferencia significativa, de igual modo para las longitudes. En cuanto al factor de condición, longitud y peso, veamos que tienen todos una curva simétrica, ¿no? Y bastante significativo con la dieta 2, ¿no? Comparado al resto, pero no está significando que no tiene efecto la clorela sobre los otros tratamientos, sino está en el peso y en la talla. Bien, como conclusión que podemos mencionar, los parámetros de crecimiento evaluados indicaron que los alevinos de tercera campaña de Oncorrinco Mique respondió adecuadamente a las condiciones de cultivo, ya que el peso total, la longitud total, la ganancia de peso, así como el factor de condición, el factor de conversión alimenticia, la tasa específica de crecimiento y la supervivencia se hallaron dentro de los valores reportados en la literatura como normales en cualquier cultivo, en el mismo lugar de centro de producción, no es en laboratorio. Al suministrarse clorela peruviana en la dieta control, estos parámetros presentaron un efecto evidente sobre los factores de desempeño. La incorporación de 2.5% en la dieta incrementó significativamente los parámetros de crecimiento. Esto sugiere que es conveniente agregar un alimento balanceado de inicio, un Oncorrinco Mique, de 2.5 gramos de clorela peruviana por cada 100 gramos de alimento. Acá cabe indicar de que trucha arcoíris es una especie carnívora, es de agua dulce. Muchos trabajos están ya haciendo con peces
pero marinos, ¿no? Utilizando macroalgas. Entonces, ¿esto qué nos está indicando entonces? Los efectos de estas algas están dando resultados favorables. ¿Y qué más cuando uno trabaja con peces de importancia comercial? En este año estamos trabajando con Piaractus brachipomos, que es el PAC. Bien, esas, tío, profesora, si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Agradecemos entonces al doctor Mauro Mariano por su exposición. Y un aplauso, por favor. Invitamos a Stephanie Gamarra para que haga su presentación en relación a la presencia de microplásticos en la distribución espacial del poliqueto Capitella capitata en la playa Los Órganos, Perú. ¿Está? Ok. ¿Está? Por favor, al podio. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad les voy a presentar el trabajo Presencia de microplásticos en la distribución espacial del poliqueto Capitella capitata en la playa de Los Órganos, Perú. Este fue un trabajo que hicimos con el curso de Ecología Marina, junto a mis compañeros Nora Taipe, Jeffrey Leandro, Alexis Bravo, Madei Ponce y la profesora Silvia Aguilar. Como introducción me gustaría empezar diciéndoles que cada año se generan millones de toneladas de basura. Esta basura va a llegar a las playas, al mar. Y toda esta basura principalmente está compuesta por plástico. Este plástico, al reaccionar con la luz solar, se va a fotodegradar y se va a ir degradando en partículas mucho más pequeñas que se conocen como microplástico. El microplástico tiene un rango de tamaño de 5 milímetros hasta 1 micrómetro. En los inicios de estudios sobre microplásticos se dieron inicio en los años 70 con Carpenter y Smith, quienes hicieron un estudio en el mar de Sargazos donde descubrieron estos pellets de plástico, que luego llamaron microplástico, flotando en el mar. El microplástico está principalmente compuesto por partículas de polietileno y polipropileno. Este es un reporte de microplásticos en el medio marino, el cual fue hecho en el 2013, donde podemos ver claramente, pues estos son los estudios de microplástico que se han hecho hasta el año 2013, y podemos ver que principalmente los estudios se están haciendo en la parte de América del Norte, Europa. Sin embargo, en el caso de América del Sur y específicamente en Perú, los estudios de microplástico son muy pocos y hasta este momento no se habían realizado. Hay estudios que se han hecho por la doctora Purca en playas del litoral peruano. Este es un modelo de la ruta trófica del microplástico, donde podemos ver cómo el plancton va a consumir este microplástico. El microplástico son estos puntitos que han puesto aquí de color azul y rojo. Luego, este plancton puede ser consumido por un pez y luego podría ser consumido por un mamífero marino. Entonces, el microplástico está bioacumulándose en estos organismos y también se está biomagnificando. Wender y Lusher en el 2017 nos dieron cifras bastante preocupantes, ya que ellos indican que para el 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Y hay otro dato también que ellos indican que para el 2050 van a haber 250 millones de toneladas de plástico flotando en el mar. El microplástico tiene la propiedad de bioacumularse dentro de los organismos, entonces nosotros podríamos estar consumiendo incluso peces que tienen dentro de ellos microplástico. Este es un resumen más o menos de todo lo que les quise decir. El plástico se va degradando en pequeñas partículas que son conocidas como microplástico. Este microplástico puede ser tomado directamente por algunos organismos y también se asimila dentro de la cadena marina, ocasionando efectos negativos. En el trabajo que nosotros hicimos, elegimos a Capitella capitata como un indicador biológico,
ya que dentro de estudios de comunidades bentónicas relacionadas a macroeventos son muy útiles para evaluar impacto ambiental. El objetivo del trabajo es reportar la presencia de microplásticos en la distribución espacial de Capitella capitata en base a la distancia del puerto en la playa arenosa Los Órganos. Bueno, para ya hablarles de la metodología, el área de estudio fue la playa arenosa Los Órganos, la cual está ubicada en el departamento de Piura, y este muestreo fue realizado el día 19 de mayo del 2018. Aquí pueden ver, esta es una captura de pantalla de Google Maps, donde vemos acá la presencia del puerto. El primer punto de muestreo fue ubicado adyacente al puerto y los 6 siguientes separados cada 100 metros. Este es el diseño experimental. Aquí tenemos el puerto y los 6 transectos que nosotros utilizamos. Cabe resaltar que en cada transecto hicimos 3 réplicas para lo que es macrofauna y se tomó una muestra por cada transecto de microplásticos, la cual fue adyacente a la muestra que tomamos de macrofauna. Y estos transectos estuvieron separados por 100 metros. Estas son imágenes de la colecta de muestras. Aquí me gustaría resaltar la presencia del puerto. Como pueden ver, hay algunos pescadores que están yendo a faena, hay otros botes que están un poco más para acá, y acá estamos nosotros muestreando. Este fue el primer punto que se realizó en el primer transecto adyacente al puerto. Para la colecta de muestras hicimos tanto el muestreo de microplásticos como el muestreo de macrofauna. Aquí el muestreo de microplásticos variaba un poco, ya que para este utilizamos el protocolo de Kios, el cual nos lo brindó la doctora Purka. Dentro del protocolo de Kios utilizamos un marco cuadrado de 50 por 50 centímetros y un tamiz de 1 milímetro. Para el muestreo de la macrofauna usamos un cilindro Penchasade y un tamiz de 500 micrómetros. Para el análisis de muestra, en el caso de los microplásticos, muchos de ellos podemos identificarlos a simple vista, ya que era notable la diferencia entre el sedimento y el plástico, pero también para poder descartar algunos utilizamos el estereoscopio. Y bueno, acá hay un individuo de Capitella capitata que ya le tomamos foto ya en el estéreo. Como resultados tenemos, bueno, la abundancia total de macrozoventos. La especie que resaltaba y la que también era objeto de estudio es Capitella capitata. Encontramos un total de 15 individuos. También resalta Polidora, ya que estos dos organismos son indicadores de materia orgánica. Y bueno, también más individuos, pero ya no eran el objeto del estudio del trabajo. Dentro de los índices ecológicos en los transectos, estuvieron bastante influenciados por la presencia de Capitella capitata, ya que fue el organismo que se encontró en mayor abundancia. Y también dentro de nuestra muestra, como habrán observado en el PPT anterior, no tuvimos, aparte de Capitella capitata, no tuvimos más cantidad de individuos. Es por eso que los índices son bastante bajos. Estos son imágenes de los poliquetos presentes en nuestra muestra. Tenemos a Capitella capitata, a Polidora y a Glicera. Dentro de la muestra de microplásticos se encontraron en total 9 partículas de microplástico, los cuales fueron separados. No llegamos a clasificarlos, ya que para esto necesitamos una tecnología mayor. Esta es la abundancia de microplásticos con respecto a la distancia del puerto, donde tenemos que en el primer punto de muestreo encontramos 2 pellets, en el primer transecto encontramos 2 pellets, en el segundo, el tercero, el cuarto no, y en el quinto encontramos 7 pellets. En total fueron 9 pellets de microplástico que encontramos. Y con respecto a la distancia del puerto, la abundancia de Capitella capitata fue que mientras más cerca al puerto nos encontrábamos, había mayor cantidad de individuos de Capitella capitata, siendo en el primer transecto 8, y cuando llegamos ya al último transecto no encontramos ningún individuo. Esta es una gráfica donde quería más o menos demostrarle la relación entre Capitella capitata y los microplásticos. Como pueden ver, no se establece una relación en sí, ya que mientras más cerca estamos al puerto va a haber mayor cantidad de Capitella capitata, y de microplásticos es lo opuesto. Como discusiones, dentro del muestreo de macrofauna, los poliquetos son el taxón más importante, ya que constituyen más de la mitad de la muestra, siendo resaltantes Capitella capitata y Spionide. Tsutsumi en 1990
establece a estos organismos como indicadores de contaminación orgánica. Y esto lo podríamos relacionar a la presencia que tiene el puerto, ya que observamos a bastantes pescadores que botaban sus desperdicios al mar, incluso botaban peces ya muertos. Entonces, la presencia de estos poliquetos los podríamos relacionar con la influencia que tendría el hombre dentro del puerto. Con respecto a los microplásticos, encontramos 9 pellets en total. Entonces podríamos sugerir que esta área muestreada no estaría tan afectada por la presencia de microplásticos. Sin embargo, para esto se tendría que realizar un estudio con mayor cantidad de estaciones, ya que, como se dan cuenta, nosotros solamente muestramos en 6 transectos, de los cuales en 2 de ellos encontramos microplásticos. Entonces, para tener un resultado más preciso sería necesario realizar una mayor cantidad de esfuerzo de muestreo y también más réplicas, ya que nosotros utilizamos solamente una por cada punto. En base a nuestros resultados, notamos que no hay una relación exacta entre la concentración de microplásticos y la distancia al puerto como fuente de contaminación, por lo que la distribución de estos sería más a una acción por el mismo oleaje que va a acarrear gran cantidad de desechos y va a distribuir a los microplásticos de manera aleatoria en las orillas de las playas. Como conclusiones, nosotros evidenciamos la presencia de microplásticos en la playa de Los Órganos. El poliqueto Capitella capitata fue el que se encontró en mayor abundancia con respecto a la cercanía al puerto, y el puerto va a influir con una fuerte carga de materia orgánica, la cual se ve reflejada por la presencia de este poliqueto Capitella capitata. Me gustaría terminar diciéndoles que, si bien es cierto, se encontraron solo 9 pellets de microplástico, pero el simple hecho de haber encontrado este microplástico ya es importante, es alarmante. Tenemos que tomar acciones cuanto antes. Los estudios de microplástico recién se están dando, están empezando, y es necesario incentivar estos estudios porque a la larga el plástico está llegando a nosotros, ya es parte de nosotros. Es importante incentivar esos estudios y tomar conciencia a cada uno, que el plástico ya no sea parte de nuestras vidas. Esto sería todo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Señorita, una pregunta. Usted concluye que solamente ha encontrado Capitella capitata en su conclusión. ¿Qué esperaba usted encontrar? ¿Otras especies? ¿Como cuáles? ¿Bivalvos? No sé, ¿a qué se debe? Porque... nosotros esperábamos tener una relación porque en sí, en trabajos anteriores que ya se han dado, la presencia de microplásticos afecta a la macrofauna. Entonces, donde encontrábamos muchos más microplásticos, esperábamos encontrar menos macrofauna, y en este caso menos organismos como los poliquetos. Entonces esperábamos establecer una relación, sin embargo no logramos establecerla porque no encontramos esa relación entre el microplástico y este poliqueto. Ok, muchas gracias. Le damos la despedida con un fuerte abrazo y aplausos. Bien, para terminar con el programa, tenemos ahora composición dietaria de Labrizomos Felipe Standaicher, 1866, de la isla Pachacamac, Lima y Punta Cherrepé, Lambayeque, durante el otoño 2018. Responsable, Gabriela Carzona. ¿Está? Ok. Adelante. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Cazorla. Soy de la Universidad Científica del Sur. Y bueno, el trabajo que les voy a presentar, como ya mencionaron, es la ecología trófica comparativa de Labrizomos filipi en la costa central y norte del Perú durante el otoño del 2018. Este trabajo fue realizado en la Universidad
Universidad Científica del Sur por la Escuela de Biología Marina. Lo hicieron Lady Paima, Alena Mandini, Antonio Calderón, el profesor Paul Baltazar y quien les habla, Gabriela Cazorla. Bueno, como una breve introducción, se sabe que el Laurisomos philippi, o conocido como tramboyo, es una especie de demersal costera que habita en el sur Pacífico. Habita tanto en ambientes arenosos y rocosos, en el intermareal y submareal. Su distribución es más que nada por el norte hasta Paita y por el sur hasta Coquimbo en Chile. Pertenece a la familia Laurisomidae y comúnmente es conocido como chalapo, tramboyo o tomoyo, y presenta un cuidado parental y una construcción de nidos. Asimismo, se sabe que la tendencia de estos organismos es hacer un organismo carnívoro y alimentarse principalmente de crustáceos, moluscos y peces, por lo que también es una especie económicamente importante para nuestro país. El objetivo de este estudio ha sido comparar los hábitos alimenticios entre estas dos estaciones. Es importante saber la biología, tanto reproductiva, alimentaria, porque como es una fuente principal para la economía, así como es un organismo importante para la ecología trófica en donde éste habita. Bueno, como materiales y métodos, los organismos fueron provenientes de la punta Cherrepe en Lambayeque y la isla Pachacamac acá en Lima. Fueron transportados a los laboratorios de biología marina y para poder comenzar el trabajo se pesaron y midieron todos los organismos y se distribuyó de manera descendente para poder realizar el rango de tallas mediante la regla de Sturges. Se obtuvieron 3 intervalos de tallas con los cuales se trabajaron. Esta es la secuencia que se siguió para el trabajo. Primero se disectaron los organismos desde el esófago hasta el ano para poder tener la cobertura y para poder visualizar el intestino y el contenido estomacal. Se separaron los intestinos junto con el contenido estomacal, los cuales se pesaron, y también se pesó solamente el contenido estomacal y el peso también solo del intestino y el estómago. Posteriormente se realizó la identificación de determinación de las taxas presa con una guía taxonómica, y se guardaron cada estómago con el contenido estomacal en frascos separados y previamente rotulados para no poder confundirnos. Se realizó la separación de taxas y se usaron 2 importantes índices, que es el índice de alimento principal, el MFI, y el índice de coincidencia alimentaria, que es el ICA, y también el índice de Shannon y Wiener para poder saber la diversidad. Bueno, como resultados y discusión, se sabe que para el índice de alimento principal para la isla Pachacamac se obtuvo que el principal organismo que compone la dieta y que es considerada la taxa presa es el Platysanthus orbigini, seguido por el Pomaleón poliedón, tanto en el intervalo de talla 1, el intervalo de talla 2, y en el intervalo de talla 3 se observa la emerita análoga y el chitón, que fueron organismos que solo se encontraron para la isla Pachacamac. En el índice de alimento principal para la costa norte, que es la punta Cherrepe, se observó que la taxa presa predominante fue Brachyura y Semimitilus algosus, lo cual es muy diferente a lo que se encontró acá en la isla Pachacamac. En relación al índice de coincidencia alimentaria, para este organismo se obtuvo que en la isla Pachacamac el promedio de coincidencia fue mayor a 43% y en Cherrepe fue de 58.2%, habiendo una alta coincidencia alimentaria entre la talla 2 y 3,
y la talla 2 y 3 de las dos estaciones muestradas. En este endograma de similitud trófica se puede observar que hay una relación de parentesco, de similitud entre las especies que han consumido estos organismos trabajados entre las dos estaciones. Pero también se observa que hay una relación entre las dos estaciones, por lo que hay una similitud trófica a nivel de órdenes. Eso quiere decir que el alimento que ellos ingieren, las presas que ellos ingieren, a nivel de orden es el mismo, pero las especies son las que difieren. Esto podemos reforzar en estos dos gráficos, donde en este representa lo que acabo de decir, que a nivel de crustáceos y moluscos, entre las dos estaciones son muy parecidos, porque los organismos que provenían de esos dos lugares se han alimentado de estas dos principales órdenes. Y también se encontraron algas, pero este organismo, como ya mencioné, es principalmente carnívoro, entonces podemos inferir, y como la literatura que hemos leído, es que el Semimitilus algosus, algunos crustáceos habitan conjuntamente con las algas. Entonces este organismo, al ser un organismo ramoneador no selectivo, generalista, ha consumido accidentalmente estas algas, pero no pertenece principalmente a su dieta, también porque se encontró en bajas proporciones. Así podemos ver que en la diversidad, hubo mayor diversidad en la isla Pachacamac a diferencia de la punta de Cherrepe. En relación al coeficiente de vacuidad, podemos reforzar lo que acabamos de decir, debido a que la vacuidad fue mucho mayor, se encontraron muchos estómagos más vacíos en la punta de Cherrepe a diferencia que en la de la isla Pachacamac. Y en el grado de represión, que tiene que ver en mucha relación con el coeficiente de vacuidad, se observa lo mismo, que hubo un grado de represión mucho mayor en la isla de Pachacamac, ya que esos estómagos estaban llenos a diferencia de los de Cherrepe que estaban vacíos. Y bueno, como conclusión, con lo último que acabo de decir, es que algunos organismos de la punta de Cherrepe no se pudieron identificar las presas a nivel de especie debido a que ya había empezado el proceso de digestión, entonces el alimento que se encontró no se podía identificar muy bien, pero sí pudimos llegar a los órdenes de los organismos que vimos que habían consumido. Asimismo, la dieta del tramboyo para el periodo de otoño que se realizó el estudio está constituida principalmente por las taxas presa de crustáceos y moluscos, presentando similitud trófica a nivel de órdenes, como ya vimos en el endograma. Y bueno, si bien es cierto, existe similitud trófica a nivel de intervalos de tallas en cada área. Sin embargo, no sucede esto mismo al comparar la isla de Pachacamac con Cherrepe, dado que la oferta alimenticia a nivel de especie va a variar. Esto sabemos por los efectos ambientales. Por ejemplo, en la isla Cherrepe hay temperaturas más calientes del agua de las aguas costeras, a diferencia de acá en Lima, en la isla Pachacamac, donde las aguas también son un poco más frías. Entonces, la oferta alimenticia a nivel de especie sí va a cambiar, a diferencia de, si lo vemos en un espectro más macro, donde a nivel de órdenes sí va a ser muy parecido. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, por favor, el micrófono ahí arriba y luego acá en la tercera línea. Buenas tardes. En la ponencia anterior habían hablado sobre microplástico. ¿Han encontrado dentro del intestino de estos animales algún componente parecido a esto, plásticos o algún otro contaminante? No encontramos ningún microplástico en los organismos que hemos revisado.
Más bien encontramos emerita análoga, que es el muy, que se utiliza como carnada para poder capturar esos organismos. Y solo para complementar el trabajo de Cazorla. Buenas tardes. Sí hemos encontrado microplástico, pero no en esta especie, sino en cabría y pintadilla. Ahí sí ha sido evidente la presencia de microplástico en unos trabajos más que hemos hecho con los alumnos también. Y no es la primera vez, porque también en Trichomicterus también hemos encontrado microplástico, y Trichomicterus es de agua dulce y vive en ríos. Entonces, tanto en ambientes marinos como en ambientes continentales, venimos ya encontrando en las diversas especies que venimos trabajando a nivel de la ecología trófica microplásticos. Sí. En el tracto digestivo, ¿no? Sí, en el tracto digestivo. No se sabe el impacto sobre el músculo. No, todavía no hemos evaluado esta parte. Acá hay una pregunta adelante. ¿Ah, ya no? Justo era la misma pregunta, creo que acaba de comentar. Bueno, muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a nuestra última expositora de esta sesión. Muchas gracias. Estamos cerrando con las presentaciones orales. Les invitamos a tomar el break y les recordamos a los miembros del Instituto de Investigaciones Antonio Raimondi que tenemos una reunión pactada. La invitación es del director del instituto a las 5 de la tarde en esta sala. Nos vemos, hasta luego. Gracias.